Con mucho gusto les doy la bienvenida a otro Compromiso Salud en la pantalla de BTV desde los estudios de Trimax Media. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido una semana más. Gracias, Miguel. El gusto de siempre de compartir contigo y nuestros amigos. Avanzando rápidamente hacia nuestros primeros 40 programas. Exactamente. El tema de hoy que vamos a desarrollar y que va a tener como siempre la presencia de un experto, en este caso una experta, tiene que ver con hepatitis. El doctor Eduardo Bianco decía antes de empezar el programa, no hemos hablado a fondo del hígado y su trabajo fundamental. Es así. Estaba aquel chiste que ya era más bien un cuento, diría don Luis Landricina, ¿no? De que la deliberación de los órganos, ¿cuál era el más importante? Si hay un órgano clave, obviamente es el órgano. Pero cuando hablamos de hepatitis, los que tienen más de 40 o 50 años se acordarán de aquella permanencia a quietud de 60 días, tal vez de 90 días y una dieta estricta. Los que son más jóvenes y han padecido una enfermedad de estas características, ¿de qué me hablan? Algo más o menos así, ¿no? Sí. Bueno, eso va a ser lo bueno que vamos a compartir hoy. Un poco de historia y actualización. Y vamos a hablar de un órgano que no habíamos tocado, que es, como tú decías, el hígado, que es un órgano muy noble, que es un órgano que tiene una gran importancia desde muchos puntos de vista en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Con este informe ampliamos y presentamos formalmente el tema de hoy. La hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección vírica. Se reconocen 5 tipos de virus de hepatitis, designados como A, B, C, D y E. Los mismos son los que mayor preocupación generan, debido a que provocan grandes enfermedades, se propagan de forma epidémica y pueden causar la muerte. En particular, los tipos B y C dan lugar a una hepatitis crónica. Si esta enfermedad evoluciona y no se trata, puede provocar cirrosis u otras complicaciones, como el cáncer de hígado o insuficiencias hepáticas. La hepatitis es una de las causas de muerte más importantes a nivel mundial. La cantidad de fallecimientos igualan a los provocados por VIH-Sida. Sin embargo, la población no tiene conciencia de ello. Debido a esta falta de conciencia pública y el poco apoyo gubernamental, en 2007 se crea la Alianza Mundial contra la Hepatitis, una organización sin fines de lucro que trabaja en el campo de la hepatitis viral. El 28 de julio se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, con el fin de incrementar el interés público sobre una enfermedad tan peligrosa. Es así que para sumarse a esta campaña mundial e incrementar la toma de conciencia en los uruguayos, hoy en Compromiso Salud, hepatitis. Esa etapa de mucho reposo a esta de poco reposo, pero de control estricto, de lo que no se deja de hablar es de la peligrosidad, las consecuencias, las secuelas y cómo seguir a un paciente que ha tenido esta afección. Sí, absolutamente, tú estás en lo cierto. Si bien es una afección, en el caso de la viral, porque vamos a hablar que no es la única razón, pero habitualmente asociamos a lo que es más frecuente la causa viral, que en general tiene una evolución hacia la curación, pero hay situaciones y hay tipos de hepatitis que realmente son un riesgo que pueden afectar la salud seriamente y poner en riesgo la vida también. Bien, antes de finalizar esta primera parte les quiero recordar que el próximo 16 y 17 de agosto Trimax Media ha organizado un seminario, tiene que ver con televisión y tiene que ver con la presencia en Uruguay de uno de los referentes más importantes de la televisión argentina. Estoy hablando de Alejandro Ripoll, director nada más ni nada menos que de Ideas del Sur y de Showmatch, que va a presentar su historia en la televisión. Repito, su experiencia estará en 2 días, el 16 y el 17 de agosto, dirigido a todos los que se inician en la televisión, pero también a los que están en la televisión, ya sean directores, productores, camarógrafos, sonidistas, iluminadores. Hay cupos limitados, entonces hay que informarse rápidamente en www.trimaxmedia.ui o a través de este celular 098-152-036. No se vayan, ya venimos.
Grenca es la salud a tu alcance, 0800 81 89. Allí podés consultar o afiliarte directamente a Grenca. Doctor Bianco. Miguel, la razón por la cual decidimos tomar este tema de la hepatitis como el tema del día en nuestro programa Compromiso Salud hoy es que el 28 de julio es el Día Mundial de la Hepatitis y el objetivo de la Organización Mundial de la Salud y quienes promueven este día es aumentar la toma de conciencia de la población a nivel mundial sobre un problema que es prevenible y que si no se previene y afecta puede causar en un número significativo de personas problemas serios de salud. Nadie puede estar ajeno de esto y por eso Compromiso Salud quiere compartir con ustedes este tema. El hígado es un órgano que por primera vez vamos a abordar en nuestro programa, localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen y que tiene más de 500 funciones. Es un laboratorio que produce sustancias, es un órgano que filtra una enorme cantidad de sustancias provenientes del intestino, metaboliza fármacos, tiene funciones endocrinas, es una reserva de azúcares. Es decir, es muy importante y esencial para nuestra vida. Pero yendo al tema que nos toca, hepatitis. ¿Qué significa hepatitis? Viene de dos palabras separadas, hepat, hígado, itis, inflamación. O sea que la hepatitis es la inflamación del hígado y desde el punto de vista médico es una infiltración inflamatoria difusa del tejido hepático que puede acompañarse de zonas, puede acompañarse o no, de zonas con destrucción de parte del tejido hepático y puede ser causada por diferentes agentes. Si bien los virales, las hepatitis virales son por lejos las más frecuentes, las bacterias o los parásitos pueden ser responsables también de la causa infecciosa, pero también tenemos los agentes químicos, agentes tóxicos que causan hepatitis. Obviamente, la afectación hepática más que nada causada por el alcohol, pero hay medicamentos que pueden dañar significativamente el hígado. Y también tenemos enfermedades autoinmunes, o sea que hay una respuesta inadecuada del organismo que afecta al hígado y puede causar un cuadro de esta naturaleza. Vamos a compartir con ustedes un breve video sobre síntomas relacionados con el compromiso de la función hepática. Los síntomas de las enfermedades del hígado son muchos y muy variados, pero todos expresan alguna falla en el funcionamiento de este importante órgano. Uno de los síntomas más comunes de la enfermedad hepática es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y ojos debido al aumento de la concentración de la bilirrubina, un pigmento biliar producido por el hígado. Debido a la falla en el funcionamiento del hígado, se altera la coagulación, dado que este órgano cumple un importante rol en la misma, por lo que suele ser frecuente la fácil aparición de hematomas, el sangrado por la nariz o por sitios que han sido recientemente puncionados puede ser otro síntoma de la disfunción del hígado. La enfermedad hepática también puede causar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Si el hígado está severamente dañado, el cuerpo redirecciona la sangre que va hacia el corazón, aumentando la circulación y presión venosa en el esófago y el sistema digestivo alto, pudiendo aparecer varices esofágicas que muy frecuentemente son causa de hemorragias digestivas importantes. Otros órganos pueden verse afectados por la falla hepática. La vesícula puede disminuir su eficacia en facilitar la digestión de las grasas. Los riñones pueden comenzar a retener agua y sales, provocando hinchazón en los pies y las piernas. Dado que también se afecta el suministro de sangre y glóbulos rojos al corazón, pueden aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca o palpitaciones debido al mal funcionamiento hepático. Bueno, uno de los síntomas más característicos es la ictericia, o sea, la coloración de piel y mucosa con el pigmento, con la bilirrubina que impregna, como pueden ver, la conjuntiva ocular, la piel, pero también se elimina por la orina. Esta es una orina normal y esta es la orina de una persona que tiene una excreción de bilirrubina, de pigmentos biliares en exceso. Esto se llama coluria. Lo importante que no necesariamente
tiene que presentarse este síntoma para tener una hepatitis. Hay una serie de síntomas que fueron mencionados y hay periodos en los cuales no se instala este síntoma y en donde ya se está cursando la hepatitis. Pero eso lo vamos a hablar en más profundidad con nuestra invitada. Las hepatitis pueden ser agudas o crónicas. Las que se resuelven antes de 6 meses de evolución son las llamadas agudas, y las crónicas son las que persisten el proceso inflamatorio durante más de 6 meses y pueden, estas últimas, tener un impacto a largo plazo sobre la anatomía hepática, aparte del funcionamiento. Todo el mundo conoce la hepatitis A probablemente y la B, pero hoy en día hay muchos más tipos de hepatitis que tienen distintos tipos de transmisiones, la forma en que se transmiten de una persona a otra, que también hablaremos de ese punto porque ese es el punto crucial. Y tenemos la A, la B, la C, la D, la E, y hasta se plantea la existencia de una hepatitis G. Con respecto a los virus de la hepatitis A, la llamada hepatitis infecciosa, que es la más frecuente, 40% de las hepatitis agudas serían causadas por este tipo de virus y se disemina con rapidez. Es altamente contagiosa y contagian en un periodo que va de 10 a 14 días antes de los síntomas. O sea que la persona está contaminando antes de tener los síntomas más floridos, y ese es el punto fundamental. Y se elimina el virus por las materias fecales, la higiene incorrecta de las manos y la contaminación de alimentos u otras, o el agua cuando no hay un buen saneamiento, puede llevar a que mucha gente en contacto con esta persona adquiera esta enfermedad. En el 99% de los casos se cura esta enfermedad. La prevención, obviamente, hay, como vamos a ver a posteriori, una inmunización, pero fundamentalmente medidas de higiene personal y colectiva y de saneamiento son el elemento clave. La otra hepatitis más conocida por ustedes probablemente es provocada por el virus de la hepatitis B, que puede ser aguda o crónica. También puede ser sintomática o asintomática dependiendo de la respuesta inmunitaria que genera ese virus, y se transmite por la sangre, que es la fuente principal, pero también por el semen, o sea que esto puede ser una enfermedad de transmisión sexual y por otro tipo de secreciones también. Los síntomas pueden demorar hasta 45 días en aparecer y puede haber portadores asintomáticos. ¿Cómo es la evolución de esta hepatitis B? El 90% va a la curación. Hay un 1% que puede sufrir una hepatitis fulminante. Es un tema que me gustaría también, que es la falla hepática aguda, hablar algo con nuestra experta el día de hoy. Y un 9% puede evolucionar a lo que se llama una hepatitis crónica, una hepatitis de más de 6 meses y tener allí distintas evoluciones. Algunas de ellas, una hepatitis crónica persistente que puede llevar a cirrosis y puede ser un factor predisponente a lo que es el cáncer de hígado, un cáncer de hígado. Y estos son en imágenes, esta es la imagen de la cirrosis, de la hepatitis crónica, que va alterando el funcionamiento hepático y la estructura, se acentúa con nódulos fibrosos constituyendo la cirrosis y puede haber zonas en las cuales aparezca en ese contexto el cáncer hepático. El virus de la hepatitis C también se transmite a través de sangre o por vía sexual. Más del 90% de infectados por VIH que son o han sido consumidores de drogas son los que están infectados con este tipo de virus y tiene una elevada incidencia de infecciones crónicas asintomáticas. La tasa de curación global
con el nuevo tratamiento que se dispone, que también le vamos a pedir a nuestra invitada que nos hable, es de alrededor del 55%. La evolución de esta hepatitis C es, tenemos la exposición, la infección aguda, un 15% iría a la recuperación, la mayoría iría a la cronicidad, de ellos la mayor parte es crónico pero estable, pero un porcentaje importante evoluciona hacia la cirrosis y puede tener otras complicaciones. Esto un poco para iniciar el tema y dar un avance mayor. Vamos a ir con la invitada para seguir trabajando este punto. Y yo aprovecho para darle las vías de comunicación, @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter, compromisosaludwi@gmail.com, nuestro correo electrónico. Pausa y venimos con los dos bloques centrales con nuestra invitada de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Recuerden que ustedes pueden ingresar en facebook.com/Aliviol Sport y allí participar en sorteos en la web, promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte, Aliviol Sport, hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Doctor Eduardo Bianco, le voy a pedir su ayuda para presentar a la invitada de hoy. Con mucho gusto. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Nelia Hernández, que es gastroenteróloga, que es profesora agregada de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina y que es una experta en algo que se llama hepatología, o sea, en el estudio de la función y los problemas del hígado. Así que bienvenido, doctora, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bien, el tema está presentado. ¿Qué opiniones o comentarios te merece lo que hemos presentado con respecto a la importancia del tema? Que vamos a empezar por eso. ¿Es un problema prevalente en nuestro país? ¿Es un problema que para ustedes es de importancia? De alguna manera creo que lo que motivó esto ha sido que es el Día Mundial de las Hepatitis. Entonces eso ya nos muestra que es un problema mundial, no solamente en nuestro país. Es un problema que realmente la verdadera prevalencia no se conoce. Exacto. Entonces es bueno empezar por esto, empezar por dar a conocer y empezar a trabajar el tema y empezar a conocer las verdaderas prevalencias de las hepatitis, que es un problema sin duda. Se mencionó que tiene formas agudas y que tiene formas crónicas, entonces los problemas son bien distintos de la forma aguda que de la forma crónica. De la forma aguda tiene que ver con todo lo que implica para un paciente que está cursando una hepatitis, las consecuencias que tiene en su vida familiar, laboral, etc. El problema de la falla fulminante, que si bien es escaso, es posible que se presente y que corre un riesgo alto de vida a ese paciente. Y en las formas crónicas lo que tiene que ver sobre todo con la evolución a la cirrosis, lo que tiene que ver con que son formas muy asintomáticas o con muy poquitos síntomas, y si no la vamos a buscar no la encontramos. Y si no la encontramos pronto, la encontramos ya en una etapa de cirrosis, cuando esto ya no lo podemos volver atrás y ya tarde eventualmente para una terapéutica. Entonces creo que la importancia es muchísima, es diferente según el aspecto que se aborde, y creo que la prevalencia tiene que ser, y así lo plantea también la Organización Mundial de la Salud, conocer la prevalencia de estas enfermedades es uno de los objetivos primordiales para poder prevenir, para poder actuar a tiempo, para poder evitar estas cosas. ¿Hay algún estudio que pueda demostrar que hay gente que ha tenido hepatitis y pasó sin darse cuenta de esto? Sí, absolutamente. La mayoría de las hepatitis no son sintomáticas. La mayoría de las formas agudas que vemos son las menores si miramos toda la población. Entonces es muy frecuente que cuando hacemos un estudio nos encontremos anticuerpos en sangre que demuestran que en algún momento hubo hepatitis. Y uno interroga al paciente y dice, pero yo nunca estuve amarillo, que es una de las formas de manifestarse. Existen las formas no amarillas o no ictéricas en el lenguaje médico. Vamos entrando en las presentaciones clínicas. En las presentaciones clínicas.
son las más frecuentes. Esas son las formas absolutamente más frecuentes. Entonces, no necesariamente... ¿Qué pasa? ¿Como una percepción de gripe que la persona se puede siente...? pasar absolutamente como una percepción de gripe. Lo que llamamos los síntomas prodrómicos, es decir, los síntomas que se presentan antes de la forma aguda, estamos hablando. Un poco de cansancio, un poco de dolor muscular. Dependiendo del tipo de hepatitis, puede haber también dolor articular. Puede haber digamos, una pseudogripe, por decirlo de alguna manera, que serían los síntomas previos a que se instalen los síntomas propios de la agresión al hígado. A veces no se instalan nunca y el paciente no vive esa etapa de afección hepática y pasó desapercibido como cualquier gripe. Esa es entonces la forma más frecuente. La forma más frecuente de presentación de una hepatitis en general no es la muy sintomática, sino la pausisintomática, la que tiene pocos síntomas. Bien, perfecto. ¿Y más viral que por efecto de bacterias? Muchísimo más viral que por efecto de bacteria. Y ahí hay que separar muy bien lo que es la forma aguda de la forma crónica. En la forma aguda tenemos las virales, que pueden ser los virus que se mencionaron, porque son los virus que atacan específicamente al hígado, pero también hay virus que atacan como colateralmente al hígado, que también pueden dar hepatitis. Las formas tóxicas, digamos, los medicamentos, hierbas, también son la forma muy frecuente de formas agudas. Y las formas autoinmunes, que ya son formas más específicas y que no son evitables. En cambio, las formas más frecuentes dentro de las hepatitis agudas son las virales. Ya dentro de las formas crónicas ya se agregan otras cosas. Las virales no todas, hoy se mencionaron, dentro de las virales la B y la C son las que pueden evolucionar a la cronicidad, no así la A, no así la E. Y dentro de las formas crónicas está, por supuesto, algo que es mucho más conocido, que es la ingesta de alcohol crónica. Algo que no está tan bien, si bien está conocido, creo que no está asumido ni por los propios médicos, que es la obesidad. La obesidad hoy es una de las causas más frecuentes de evolución al hígado graso, a la inflamación, a la cirrosis. Y las formas autoinmunes, digamos, como que hay muchas más, pero ahí estaría el 90% de las causas. El hígado graso es todo un tema en este momento. Es todo un tema, es todo un tema. Y las y causas, un problema. Y un problema, o sea, Sí. es un tema sanitario Enorme. y un problema que también la mayoría de las veces pasa sin síntomas o prácticamente absolutamente sin síntomas. Y aunque puede ser obvio, ¿qué es un hígado graso? Un hígado graso es el depósito de grasa a nivel de las células del hígado. Ese depósito de grasa, cuando se mantiene en el tiempo, tiene mucha chance de generar inflamación. A la larga termina siendo igual que cualquiera de estas hepatitis, igual que la ingesta de alcohol crónica, inflama el hígado. Al inflamarlo, en todas las hepatitis pasa eso. El hígado se inflama, se recupera un poco, se inflama, se recupera un poco. Pero en ese proceso crónico de inflamación, recuperación, se generan cicatrices. Esas cicatrices van cambiando la arquitectura del hígado, van generando zonas que todavía quedan células funcionantes con zonas que no, y empieza a formarse la cirrosis. Digamos, esa sería como una explicación práctica de la evolución, y eso pasa con el hígado graso. Tú hablabas de la obesidad como causa de una de las causas. ¿Qué otras causas? Aparte del alcohol, seguramente que también puede Sin duda, comenzar. el alcohol, la obesidad, la hepatitis viral a virus B, a virus C, fundamentalmente al día de hoy. Las formas autoinmunes son otra forma que puede evolucionar a la cirrosis. Después hay enfermedades metabólicas que son muchísimo menos frecuentes, que ya forman parte de esa letra chica que le llamamos nosotros en el libro. Pero esas otras causas son las causas más grandes. El tema de higiene ambiental, el doctor hablaba hasta del saneamiento. Uno que no es médico, yo siempre lo puntualizo, separa en la década del... Estoy hablando de Uruguay, década del 40, década del 50 en Uruguay, y podemos ver muchos casos de tuberculosis, muchos casos de tifus, en algunos casos fatales además, en algunos momentos fatales. En este caso, ¿cómo influye la condición donde vive la persona, por ejemplo? Y para ir entrando en formas de transmisión, Ajá. Me gustaría, usando esta... Digo, van un poco de la Sí. mano, ¿no? Y ahí depende de qué hepatitis. Por Ahí eso. vamos a hablar de las virales. Exactamente. Y me aíslo de todas las otras. Después hablamos las otras. Y en cuanto a las virales, ahí depende de cuál estamos hablando. Lo que tiene que ver más con lo ambiental, lo que tiene que ver más con la higiene, son la hepatitis A y la hepatitis E,
que son dos formas agudas, dos virus que ingresan por boca a nuestro organismo, por eso le llamamos enteral, llegan al intestino y luego hacen la llegada hacia el hígado. Entonces, el hígado es en el lugar donde el virus se reproduce de alguna manera y va por la bilis y alcanza nuevamente el intestino y sale a nivel fecal. Con lo cual, si uno no tiene una buena higiene y no tiene un buen saneamiento, va a generar que se contagie con mayor frecuencia esta hepatitis que en las mejores condiciones de higiene y de saneamiento. Por eso se llama transmisión fecal oral, que suena capaz que un poco feo, pero el concepto es ese. Quedó claro. Y el segundo tipo de hepatitis, la otra forma de transmisión. Estamos hablando de la hepatitis B y de la hepatitis C, donde tiene que ver más el contacto de sangre infectada con sangre infectada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una transfusión de sangre hecha antes de que se conociera la existencia del virus C, hecha antes del año 95. Aquellos pacientes o personas que han recibido transfusiones de sangre previo al año 95 tienen mucho riesgo de tener una de estas hepatitis porque ese virus no se conocía, claro, y por no se tanto identificaba. no se podía descartar la sangre infectada. Una vez que se conoce, se llamaba hepatitis no A no B, porque no se encontraba, entonces se sabía que había otra que no conocíamos. A partir del año 93, 95, ya toda la sangre es corroborada que no tenga hepatitis C y cae esta vía de contagio. El uso de drogas endovenosas o incluso las nasales, las de inhalación, cuando se comparte el equipo, puede haber lesiones en piel de la persona que aspira y que lo comparte. ¿Tatuajes y piercing? Sí, también si son hechos en malas condiciones, si hay infección, si bien es menor, también puede ser una vía de transmisión. Para el virus B, la sexual es muy importante. Para el virus C, la sexual es muy poco frecuente, al punto que hoy, por ejemplo, en virus C, la OMS no recomienda el uso de preservativo porque es muy baja la transmisión sexual, salvo que sean relaciones sexuales agresivas, con lesión, con sangrado, con alguna situación de esas. Pero fuera de eso, el virus C prácticamente no se transmitiría por vía sexual. Para ir terminando el bloque, un concepto sobre la hepatitis aguda fulminante. Sí. Algo raro, pero dramático. Por suerte, raro. Sí, por suerte. Muy dramático. Bueno, algunas palabras de cómo es la situación, qué lo puede producir y si estamos mejorando en encarar o asistir a estas personas, a estas pocas personas que sufren esta enfermedad, o es mortal en todos los casos. No, no es mortal en todos los casos. Se ve sobre todo en hepatitis A, en hepatitis B, es muchísimo menos frecuente en hepatitis C. Si uno analiza, es más frecuente en la B que en la A, pero lo que pasa es que la A es más prevalente, entonces terminamos viendo más posibilidades en la forma por virus A. Es una hepatitis aguda, que es tal el grado de lesión al hígado y tal la inflamación que se destruyen las células, digamos, si bien no en su totalidad, en un porcentaje muy extenso que lleva a que las funciones del hígado no se puedan cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Si el organismo tuviera el tiempo suficiente, el hígado regenera. Pero este tiempo a veces no se da de una manera tan abrupta, tan aguda, tan agresiva hacia el hígado que lo destruye. Al perder las funciones es lo que llamamos la falla hepática fulminante, no nos da tiempo. No podemos mucho prever qué paciente le puede pasar esto y qué paciente no. Cuando nosotros vemos una hepatitis aguda, lo primero que miramos es cómo está funcionando el hígado, porque uno puede tener una hepatitis aguda con una función absolutamente normal del hígado, más allá de tener los síntomas, y ese paciente no va a evolucionar a la falla fulminante muy probablemente. Pero ya si los elementos de función empiezan a alterarse, uno tiene que controlar que no vaya a evolucionar a la falla y ser lo más precoz que uno pueda en el diagnóstico y estar, digamos, como atento a esa posibilidad, porque la solución al desarrollo de eso es el trasplante hepático. Cuanto uno antes lo indica, probablemente mejor nos vaya, pero tampoco podemos indicar lo demás, porque vamos a cambiar una enfermedad por otra. Capaz que se podía haber recuperado 100%, vivir toda su vida con un hígado sanísimo, porque se recupera al 100% después de eso el hígado,
a cambio de un trasplante. Es muy dramática la situación realmente, límite. tanto para el paciente, la familia, como para el médico que tiene que tomar la decisión. Tenemos que hacer una pausa y sigo intrigado con aquello de los 60 días de cama y 90 días de cama a la nada mismo, es decir, del dulce membrillo a comer un poquito más variado, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Más vale no en este programa, ¿no? Aunque 2 por 3 le va a quedar un gusto. Y sí. Una pausa, ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Último bloque, el tema de hoy, hígado, pero sobre todo hepatitis, los dos temas, doctor. Exactamente, sí. Queremos preguntarle a la profesora Nelia Hernández, gastroenteróloga, experta en hepatología, el hígado. Bueno, yo quise, mejor dicho, explicarle a la gente la importancia del hígado, pero quiero en sus palabras. Bueno, cada especialista piensa que el órgano al que se dedica es el más importante. Pero y se enfrenta un hepatólogo con alguien especialista en corazón, nada más ni nada menos. Pero en realidad creo que hay una colaboración interesante. El hígado cumple muchísimas funciones, sobre todo metabólicas. Forma proteínas, y ese es un punto muy importante. Forma muchísimas, pero muchísimas de las proteínas más importantes que tenemos en el organismo. Es el principal órgano en regular todo lo que tiene que ver con la coagulación. Cuando el hígado no funciona, lo primero que falla es la coagulación. No tiene una tendencia a la hemorragia, es una de las formas de manifestarse la forma fulminante. Forma un montón más de proteínas, detoxifica, tiene una función importantísima de detoxificar. Las venas que salen del intestino van derecho al hígado a detoxificarse. Esa es una de las funciones. Metaboliza prácticamente todos los fármacos, todos los remedios que uno tome los va a metabolizar el hígado. Y después tiene funciones digestivas, es el órgano productor de la bilis, es el que nos permite una buena absorción, una buena digestión. O sea, todo el sistema biliar que acompaña al hígado también tiene una enorme cantidad de funciones. Es innumerable las cantidades de funciones del hígado y probablemente haya muchas más que aún ni siquiera conocemos. Pero Nelia decía una cosa muy interesante, Miguel, y es esa relación entre el hígado y el corazón. En determinado grado de insuficiencia cardíaca, uno de los principales afectados es por congestión, aumenta la presión venosa dentro del sistema hepático y el hígado sufre y puede fallar. Sí, así es. Y a veces el lado es un dolor en la zona del hígado, pero en realidad hay falla cardíaca. Hay que llamar al cardiólogo, no al hepatólogo. Bien, se pusieron de acuerdo rápidamente. Transamos rápido. Bueno, ¿y cómo prevenimos y tratamos? Ese es lo que queda del resto del bloque. Hablando de las hepatitis virales específicamente. Fundamentalmente las virales. Para prevenir hay que pensar en cuál estamos hablando. Bien. Hoy mencionábamos las medidas de higiene para prevenir una hepatitis A, para prevenir una hepatitis E. Las vacunas. Ahí está. Vacunas. Tenemos vacunas para la hepatitis ¿Para cuáles? A, Bien. para la hepatitis B y prontamente para la E. Para la hepatitis A y para la hepatitis B, nuestro país tiene un plan de vacunación, está implementado hace ya mucho tiempo. Los niños reciben las vacunas desde hace ya más de una década y las reciben los adolescentes, sobre todo para la B. Justamente hoy hablábamos que el tema sexual era su vía de transmisión, entonces en la adolescencia se vacuna también para la hepatitis B, de manera de tener cubierta a la población de riesgo y con una visión de futuro. En cuanto a prevención, yo diría que para esas hepatitis está la vacuna. En cuanto a la hepatitis B, la vía sexual es la más importante y por tanto el uso de preservativo es una de las formas de prevenir esta hepatitis. Para la C es el contacto sangre con sangre, lo decíamos hoy. Entonces, hoy por hoy la mayoría de los pacientes nuevos que conocemos infectados, el contacto es por la adicción a las drogas. Entonces, trabajar en ese tema sin lugar a duda, pero no compartir
los utensilios de la administración es clave para no transmitir la hepatitis. Yo creo que conocer quién está infectado también es otra forma de aprender y de prevenir, y es donde estamos de alguna manera fallando, no nosotros como país, sino todos. Para la hepatitis C se dice que solo la mitad de los infectados sabe que la tiene. O sea que hay un 50% de personas infectadas que no saben. Rápidamente, porque nos faltó eso, el periodo de contagio. Sí. ¿Puedes dar una idea cuándo la persona con hepatitis A, sobre todo, que es la infecciosa, comienza a contagiar? En realidad, ahí también separo lo que es agudo de lo que es crónico. Sí. En el paciente crónico, cualquier momento puede estar contagiando, porque tiene la enfermedad en forma crónica. Si no la tratamos, va a contagiar. Y el paciente en la forma aguda, el concepto grande es que el paciente contagia antes de ponerse con síntomas. El paciente que ya está amarillo prácticamente no contagia, porque ya lo que está quedando es la secuela de la inflamación hepática, y contagió durante el periodo anterior. Eso es lo que hace que sea una enfermedad prevalente, porque es muy difícil aislar a alguien cuando uno hace el diagnóstico, y por otro lado, si la mayoría pasa sin síntomas, tampoco tenemos ni siquiera ese dato, o sea que contagiamos sin saber que estamos enfermos. ¿Y qué se hace con los contactos? Con los contactos en general, si uno llega a tiempo, puede aplicar lo que es la forma de vacuna pasiva, la inmunoglobulina, es decir, el anticuerpo contra la hepatitis. Lo que hay que llegar es a tiempo para esto. Es muy difícil. Si realmente estamos a tiempo, podemos aplicar la gamma globulina, que es el anticuerpo, y la vacuna, porque la gamma globulina, si se aplica, tiene una vida media y se pierde. Pero si se aplica la vacuna provoca la formación de anticuerpos por la persona misma, con lo cual le da una duración de protección de muchísimos años. ¿En qué momento se pasó de eso que yo decía antes de la pausa de los 90 días a prácticamente la nada? Se pasó de verdad hace tiempo. De un enfermo a masa en el que no se podía entrar, tenía sus cubiertos, tenía sus platos. Claro. Se pasó hace tiempo en lo científico, pero yo siento que todavía no se pasó en la vida real. Todavía sigue siendo bastante tradicional que un paciente con hepatitis tenga que hacer reposo. La realidad es que un paciente con hepatitis puede requerir un reposo si él se siente mal, si él se siente cansado. Pero el reposo no va a favorecer la evolución de esa hepatitis hacia la mejoría. Va a mejorar igual con o sin reposo. Va a mejorar igual con una dieta con mucho azúcar, como era el caso del merengue y el dulce membrillo, que con una dieta normal. No influye ni la dieta ni el reposo en la evolución de la hepatitis. Pero es cierto, hoy mencionábamos, el paciente que tiene síntomas está muy cansado y realmente da cansancio. Entonces ahí uno le indica el reposo, pero por el malestar que siente el paciente, no porque nos vaya a cambiar la evolución de la enfermedad. Con respecto a la sangre, que uno ha oído históricamente, si tuvo hepatitis nunca más donante, ¿cómo es eso? Eso es un tema un poquito más difícil, es decir, si uno tuvo hepatitis, ¿qué sucede cuando uno va a donar sangre? ¿A quién se tiene que proteger al máximo? Al receptor de sangre. Entonces, se trata de filtrar a todo paciente que pudo haber tenido hepatitis o que tuvo hepatitis por el riesgo de no saber qué hepatitis tuvo. Una hepatitis A, por ejemplo, confirmada, no va a tener problema para donar sangre. Pero si uno no puede estar seguro que eso fue una hepatitis A y uno puede estar transmitiendo una hepatitis B, una hepatitis C, una forma de hepatitis que desconozcamos, en realidad hay que tratar, esa sangre se va a estudiar, esa sangre se va a buscar que no tenga VIH, SIDA, se va a buscar que no tenga hepatitis B, se va a buscar que no tenga hepatitis C. Pero estamos hablando de medicina y de una ciencia inexacta y de la posibilidad siempre de un pequeño porcentaje de un falso negativo. Entonces, un paciente que tuvo hepatitis, sin duda, podría tener más riesgo de transmitir otra hepatitis. Pero entonces, y en los hechos, si se van, usted tuvo hepatitis, sí tuve, ahí le dicen entonces no. En general, hasta el día de hoy, sí, se trata de no utilizar sangre de pacientes que hayan tenido hepatitis. Doctor. Yendo un poco al que presenta la hepatitis aguda, ¿cuál es el valor, el uso de los exámenes paraclínicos, las enzimas hepáticas, para definir no solo la evolución, sino, por ejemplo, el reintegro a la actividad plena, a su trabajo, a su estudio? ¿Cómo es actualmente ese tema?
El funcional hepático es el que nos dice qué tan alta está esta bilirrubina, que es lo que da la ictericia, cómo están las enzimas hepáticas. En general, cuando uno habla de hepatitis, están 10 veces por encima del valor normal. Estoy hablando en general, puede haber alguna salvedad, pero no marcan gravedad. Las enzimas hepáticas pueden tener, lo normal andan en 30, 35, pueden tener valores de 3000 y eso no decirme que el paciente está más grave que el que tiene 1000. O sea que no hay un índice de gravedad con En respecto... lo que es las enzimas, no. Sí puede estar más grave un paciente que coagula menos que otro. Y en cuanto a cuándo se reintegra un paciente, no tiene que ver tampoco con las enzimas. Si bien evidentemente un paciente que tiene un valor de 3000 en sangre va a estar tan cansado que no va a poder salir de la cama aunque quiera. O sea, es un tema de que traduce inflamación, traduce destrucción de célula y por tanto el síntoma va a ser el cansancio. Nos guiamos muchísimo más por lo sintomático del paciente que por los números. Pero hay cierta correlación. 3000 de una cosa va a ir con mucho cansancio. Ya cuando el paciente anda en 200, 100, se siente muy bien y si no estuviéramos midiendo no nos daríamos cuenta. Una pregunta para un programa entero, pero para una respuesta breve porque nos queda un minuto. Se mencionó en un momento trasplante hepático. ¿En qué lugar está parado Uruguay en un parámetro con lo que es el llamado primer mundo, por ejemplo? Uruguay dispone del trasplante hepático, lo dispone para las formas crónicas, la cirrosis, y lo dispone para las formas agudas. Y creo que hoy los hepatólogos contamos con eso y tenemos un muy buen centro de trasplante. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Por favor. Y por exponer sus Muchísimas conocimientos. Al contrario. Gracias, doctor Eduardo Bianco. No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Recuerden que compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico para sugerencias, para propuestas, comentarios. Nos reencontramos la semana que viene desde los estudios de Trimax Media a través de la pantalla de BTV.